Hola psiconauta, hoy te voy a demostrar que no sabes qué diferencias hay entre las emociones y sentimientos. Muchas y muchos de aquí seguro que queréis aprender a gestionar o controlar vuestro malestar o emociones negativas. Pero ¿sabéis realmente qué son las emociones? ¿Qué es el malestar? ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es el estrés? ¿Qué son los sentimientos? ¿Y qué es el estado de ánimo? Si no tenéis claro qué es cada una de estas cosas, ¿cómo vais a gestionar vuestro mundo emocional? Si ni siquiera sabéis qué es exactamente. Pero si no lo sabes, no pasa nada. Aquí estamos para verlo ahora mismo y además al final del vídeo te dejo 7 tips para que empieces a gestionar tú tu mundo emocional. En primer lugar, digamos que emociones, sentimientos, estado de ánimo, estrés y ansiedad forman parte de nuestro mundo emocional. Ahora bien, en cada momento que estamos vivos tenemos un estado emocional concreto, básicamente qué sientes en este momento puntual. Y este estado emocional puede tener una valencia positiva, negativa o neutra. Tu estado emocional es positivo cuando sientes emociones, sentimientos, estados de ánimo agradables, eustrés o estrés positivo, y a esto lo llamamos bienestar. Mientras que tu estado emocional es negativo cuando sientes emociones, sentimientos o estados de ánimo desagradables, distrés o estrés negativo y ansiedad. Y este estado emocional de valencia negativa es lo que sería el malestar. Y podríamos tener un estado emocional neutro cuando hubiera ausencia, si es que es posible, de emociones, sentimientos y demás, o por ejemplo con sentimientos de indiferencia, la apatía o con ciertos problemas neurológicos. Todos los estados emocionales son reacciones psicofisiológicas, es decir, respuestas ante estímulos o situaciones internas o externas que producen cambios en tu mente y cuerpo. Por ejemplo, facilitan que pienses o actúes de forma diferente o que se liberen ciertas sustancias en tu cuerpo durante el tiempo que ese estado emocional está presente. Vamos, que el estado emocional son cambios físicos y psíquicos que suceden por algo, por lo que no es igual de probable que pienses o hagas lo mismo teniendo emociones diferentes. Por ejemplo, cuando estás alegre o cuando sientes ansiedad es totalmente diferente y lo sabes. Pero entonces veamos cada una de las variables del estado emocional, una por una. Las emociones, por tanto, son aquellos estados emocionales de alta intensidad y corta duración, e inconscientes o preconscientes. Es decir, las sientes de forma automática, no estás pensando sobre ello, no estás, ¡guau! Tengo miedo o creo que estoy triste, porque entonces no estarían siendo inconscientes, ¿entiendes? Suelen durar muy poco, pocos segundos, por ejemplo. En cambio, los sentimientos son respuestas normalmente menos intensas, pero más duraderas y conscientes. Es decir, cuando tú sientes una emoción y piensas sobre ello, tú eres capaz de percibir e identificar que estás sintiendo lo que estás sintiendo. Eres consciente y por tanto es un sentimiento, no una emoción. Muchas veces sucede que un sentimiento nace de una emoción. Podríamos decir que el sentimiento es la emoción consciente, cuando somos capaces de saber qué estamos sintiendo y pensar sobre eso que estamos sintiendo. Te pongo un ejemplo para diferenciar emoción de sentimiento. Si yo estoy viendo en el cine una película de miedo, en el momento en el que aparece la niña desaparecida en mitad de la noche, de repente en la oscuridad, con la cara terrible, y me hace pegar un salto en la butaca, ahí estoy sintiendo la emoción de miedo. Yo no estoy pensando, vale, ahora ha salido la niña, me toca tener miedo, se me está acelerando el corazón. No, simplemente pasa, te sobresaltas y sientes miedo, ya está. Pero cuando yo salgo del cine y hablo con mis amigos sobre la peli y digo, jo, qué miedo me ha dado, y empezamos a hablar sobre las escenas y cosas que daban miedo, y empiezo a sentir miedo otra vez, ahí estaré sintiendo el sentimiento de miedo. ¿Por qué? Porque ya no es algo inconsciente, es algo consciente. Estoy hablando y pensando sobre ello, sé lo que estoy sintiendo. Por eso son tan importantes los sentimientos, porque a veces queremos gestionar emociones desagradables o lo que llamáis a veces emociones negativas y hasta que no seamos conscientes de que estamos sintiendo, cómo se llama ese sentimiento y por qué lo siento, difícilmente vamos a poder aliviar ese estado emocional. Es como si, por ejemplo, tú te encuentras fatal, pero no sabes por qué. No sabes si es por dolor de cabeza, de estómago o de pies. Y hasta que no lo sepas, no vas a poder ponerle remedio o tratamiento. Así que tenemos que transformar más la emoción en sentimiento. Por otro lado, el estado de ánimo es la disposición o tendencia emocional de larga duración y menor intensidad. Dependiendo del estado de ánimo que tengas, es más probable que sientas ciertas emociones o sentimientos. Digamos que es tu suelo emocional, donde se apoyan tus emociones y sentimientos, el estrés y la ansiedad.
El estado de ánimo puede durar horas o incluso años, por eso os digo que es de larga duración. Os voy a poner un ejemplo más claro. Una persona con trastorno de depresión mayor o distimia diagnosticada tendría un estado de ánimo depresivo de base, su suelo emocional. Y este podría hacer que tienda a ciertas emociones o sentimientos como la tristeza. Además, como os he dicho, es de menor intensidad, no es tan visceral o intenso como cuando veo esa peli de miedo, es decir, cuando sientes las emociones. Lo que se siente es más difuso, más suave y también tiene una causa o causas más difíciles de identificar. A veces, por ejemplo, tendrás un estado de ánimo y no sabrás por qué. Coloquialmente se suele llamar humor al estado de ánimo, ¿no? Y te voy a poner otro ejemplo para que lo entiendas mejor. Si yo tengo un estado de ánimo irascible, de base, se puede parecer mucho a cuando siento la emoción de ira o el sentimiento de ira, pero de una forma más suave. El problema es que al estar irascible de base será más fácil que surja la emoción y sentimiento de ira. Por eso es tan importante cuidar nuestro estado de ánimo, nuestro suelo, para facilitar emociones positivas o, agradables y no facilitar aquellas o no potenciar aquellas que son emociones y sentimientos desagradables. Y nos quedan por ver el estrés y la ansiedad. El estrés es una respuesta psicofisiológica frente a un reto importante o desafiante actual como medio para aumentar los recursos. Es decir, es la respuesta física y psíquica que te prepara para un reto de ahora. Este reto importante o desafiante puede tener para ti un valor negativo o positivo. Si tiene un valor negativo porque crees que es peligroso o porque crees que no tienes recursos y no vas a lograrlo, entonces te producirá estrés negativo o distrés. Pero si valoras ese reto como algo positivo y crees que lo puedes superar, entonces te provocará estrés positivo o eustrés. Y por último, nuestra amiga la ansiedad. ¿Qué es? Es complicada de definir, porque esta palabra, la palabra de ansiedad, se utiliza para varios términos diferentes, tanto a nivel técnico como coloquial. Pero, para simplificarlo, la ansiedad es una reacción multidimensional de protección o ataque para actuar o huir frente a hitos importantes del futuro. Muchas veces se confunde o se solapa con el término del estrés. Y he de reconocer que incluso a mí a veces me cuesta diferenciarlas 100%. La ansiedad suele producir cambios a varios niveles, por eso os digo que es una respuesta multidimensional. Afecta a tu nivel mental, emocional, que es lo que nos interesa en el vídeo de hoy, corporal, como sucede en el estrés, comportamental e incluso motivacional. Así que te dejo algunos consejos ahora y las tarjetas a los vídeos en los que te explico más sobre cada uno de estos tips. Convierte tus emociones en sentimientos. Ten cuidado con lo que piensas, porque eso genera sentimientos. Usa el poder de tus pensamientos para no recrearte en esos sentimientos desagradables que no te ayudan. Crea y mantén hábitos saludables para tener un estado de ánimo agradable que potencie tus emociones y sentimientos agradables. Recuerda cuidar ese suelo emocional. Intenta crear situaciones en las que sentir estrés positivo. Aumenta tus recursos para sentir menos estrés negativo. Aprende a gestionar la ansiedad en todas sus dimensiones, nivel mental, emocional, corporal, comportamental y motivacional. Espero que ahora sepas diferenciar cada uno de estos conceptos y sepas qué hacer con tu mundo emocional, psiconauta. Pero de todos modos, este vídeo tan corto no nos hace justicia ni mucho menos. Solo es una pincelada y deberíamos especificar y detallar muchas más cosas. Pero bueno, si te interesa, déjamelo en los comentarios e intentaré hacer más vídeos sobre eso. Así que, psiconauta, espero que a partir de hoy entiendas un poco mejor tu mundo emocional. Te mando un abrazo de corazón.